Buenos días. Vamos a continuar hoy con la historia de Josué, que viene narrada en la Biblia, en el libro de Josué. Como sabéis, Josué, junto con el pueblo de Israel, habían atravesado el Jordán, habían llegado a la tierra prometida, aquella tierra que Dios había dicho que sería para el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y efectivamente habían salido de Egipto y ya finalmente, después de mucho tiempo, estaban en aquella tierra. Pero aquella tierra de Canaán, la tierra prometida, no estaba vacía. Y de hecho, pues había pobladores, tribus diversas e incluso alguna ciudad que ofrecían resistencia al avance de los hebreos. Concretamente, la primera ciudad que se encontraron fue la ciudad de Jericó. Y era necesario que ellos pudieran conquistarla. Josué llamó a dos hombres y les mandó hacer lo mismo que él había hecho cuando Moisés les mandó a él, a Caleb y a otros 10 hombres que fueran a ver cómo era la tierra prometida. Pues él les dijo que tenían que ir a Jericó, entrar en ella y enterarse un poco de cuáles eran los puntos blancos, los puntos débiles, porque como sabéis, una ciudad amurallada es muy difícil de conquistar, sobre todo en aquella época, no había bombas, entonces se tenía que hacer todo con espada, con piedras, porque tiene una serie de puertas y esas puertas se cerraban, entonces se libraban del enemigo. Estos hombres hicieron lo que Josué les había mandado y se fueron a la ciudad de Jericó y penetraron en la misma. Claro, cuando entraron en la misma, estuvieron viendo qué características tenía. Veían que por la noche cerraban las puertas, veía que había unos lugares del muro que eran un poquito más bajos, veían que había unas torres impresionantes que eran difíciles de conquistar, pero el rey de aquel pueblo de Jericó se enteró que habían llegado unos extraños y como ellos desde las murallas habían visto el pueblo tan numeroso que se acercaba, inmediatamente mandó que fueran apresados. Pero afortunadamente una mujer que vivía precisamente en esta parte, en el muro de la muralla, les dijo que fueran a su casa, les invitó a que fueran a su casa, porque de esa manera se podían librar de los que les perseguían. ¿Por qué hizo ella eso? Pues ella les dijo, bueno, yo sé que sois unos enviados de Dios. He oído hablar de lo que Dios ha hecho con vosotros más allá del Jordán. Y lo que pasa ahora en esta ciudad es que está todo el mundo aterrorizado. Están muy miedosos porque no saben que vuestro Dios tiene poder. Así que quedaos aquí y yo os voy a pedir una cosa. Cuando ataquéis la ciudad, yo os pido que por favor no le hagáis nada ni a mí ni a mi familia. Entonces ellos le dijeron, muy bien, como nos has acogido y nos has protegido, mira, vas a colocar un cinto de color rosa o rojo y lo colocarás en la ventana de la zona de la muralla donde vives. Y de esa manera sabremos que ese lugar no tenemos que atacarlo. Entonces eso hizo ella, colocó allí una cuerda, una cinta de colores y de esa forma sabían cuando se acercaban a conquistar Jericó, sabían que no tenían que atacar esa zona porque era de esta mujer. Y además ella hizo algo más. Llegó la noche y entonces estaban todos persiguiendo a estos hombres. La mujer lo que hizo fue coger una cuerda y hacer que se deslizaran por la cuerda hacia afuera de la muralla los dos hombres y de esa manera pudieron escapar porque ya las puertas de la ciudad estaban totalmente cerradas. Rahab, que se llamaba esta mujer, protegió a los dos hombres y luego veremos cómo también ella y su familia fue protegida. Una vez que estuvieron fuera de la ciudad, los dos hombres se apresuraron a ir al campamento donde estaban los hebreos y donde estaba Josué. Entonces a Josué le dieron
una información detallada de todo lo que había dentro de la ciudad de Jericó. Y también le contaron que por favor respetaran la vida de aquella mujer que les había ayudado. Josué consideró que sí, que tenían que hacerlo de esa manera, y lo que hizo Josué fue orar, porque realmente atacar una ciudad como era esta, amurallada, fuerte y demás, era muy difícil. Él necesitaba tener instrucción de lo que Dios quería que hicieran a continuación, así que él, como había visto hacer también a Moisés, se buscó un lugar a solas con el Señor y se puso a orar. Al poco, la presencia de Dios, que simbolizamos con un ángel, se acercó a él y le dijo: quítate el calzado, porque el lugar que ocupas es santo. Le dijo lo mismo que le había dicho Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y le dio instrucciones de lo que tenía que hacer para lograr derribar los muros de Jericó. Y le dijo una cosa muy curiosa, realmente sorprendente. Todos esperaríamos que las instrucciones fueran pues que estuvieran poniendo sitio a la ciudad, que no dejaran salir ni entrar a nadie, que así se les acabaría la comida, etcétera, etcétera, que buscaran subir por el muro en un lugar donde no les vieran y demás. Pero no, Dios tenía un plan especial para aquel tiempo y para Jericó, y les mandó a hacer una cosa que nunca jamás se ha vuelto a ver. Concretamente Dios le dijo: mira, vas a decirle a los sacerdotes que cojan el arca de la alianza, el arca del pacto, y vais a ir y vais a dar vuelta por la ciudad 6 días. Ya os diré cómo tenéis que ir. 6 días. Y al 7º va a ocurrir algo muy especial. Entonces, Josué llamó inmediatamente al jefe de la guardia y le dio las instrucciones precisas, lo que debía de decir al pueblo para lograr conquistar la ciudad de Jericó. Vamos a ver qué es lo que hicieron. Bueno, una vez recogidas todas las instrucciones que Dios les había dado, organizaron aquella comitiva. ¿Y cómo estaban organizados? Pues ya Dios les había dicho que cogieran el arca de la alianza y entre los sacerdotes la llevaran alrededor de la ciudad. Delante, ¿quiénes iban? Pues delante tenían que ir también unos sacerdotes tocando bocinas. Era importante que fueran tocando algunas trompetas para señalar y para llamar la atención de los habitantes de Jericó. Entonces, cada día salían estos hombres tocando bocinas, tocando trompetas, y desde arriba los habitantes de Jericó, muertos de miedo, miraban aquella extraña procesión. Pero también delante de estos hombres iban algunos guerreros. Mientras tanto, Dios había dicho que el pueblo, estos eran guerreros, el pueblo se estuviera calladito, silencio, cada día estuviera callado. Fueran siguiendo algunos de ellos a la comitiva, formada, como digo, por hombres de guerra, por sacerdotes tocando trompetas, por el arca de la alianza y por algunos varones, hombres del pueblo. Yo me imagino la sensación que tenían que tener los habitantes de Jericó, viendo aquella extraña comitiva de alguien que llevaba un arca, algunos tocando y el pueblo en silencio. No podían decir nada. Eso durante 6 días. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada día daban una vuelta a todas las murallas. Pero el 7º, ¿qué les había dicho Dios? El 7º dijo: yo os daré esta ciudad con mi poder, el 7º día caerán los muros,
no tendréis que luchar. Tocad en el momento en que toquen las trompetas. Los sacerdotes entonces, todos ellos tocaron trompetas. En ese momento vosotros vais a poder gritar. Vais a gritar como nunca habíais gritado. ¿Os imagináis? Todos dando la vuelta. Tu, tu, tu. Y todos... Se cayeron y pudieron entrar y conquistar la ciudad sin haber hecho más que dar vueltas a Jericó, llevar el arca del pacto, tener la presencia de Dios con ellos y tocar las trompetas, obedecer la voz de Dios. Y entonces conquistaron la ciudad y efectivamente aquel lugar donde vivía Rahab, aquella joven que les había ayudado a los espías que habían entrado en Jericó, y su familia, fue reservada y pudieron salvarse toda la familia. Y de esa manera fue el triunfo grande, sobrenatural, milagroso que Dios dio al pueblo de Israel para conquistar la ciudad de Jericó. Y seguimos el próximo día hablando de otras cosas muy importantes que les ocurrieron en la conquista de la tierra prometida. Recordad, esforzaos y sed valientes, porque Dios está con los que le obedecen.